Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S'obri la sessió. Es va iniciar l'acte de clausura del curs acadèmic 2013-2014. A continuació, es farà la investidura de les noves doctores i doctors. Ateses les facultats que m'han estat conferides en el seu ús i en el nom de Sa Majestat el Rei, us atorgue el grau de doctor. Per això, vos imposaré els atributs que vos identificaran. La secretària general cridarà a l'estrada les noves doctores i doctors i els respectius padrins. A continuación, el rector os impondrá los atributos que os identificarán como doctoras y doctores. El birrete representa la distinción y protección en la mejora de la ciencia. Los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra dignidad. Y la medalla como símbolo de vuestra incorporación al claustro de doctoras y doctores de la Universidad de Alicante. Por el programa de doctorado de Ingeniería Química, Ricardo Miguel Pedraza Berenguer. Actúa como padrino Vicente Gómez Yagües. Por el programa Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles, Antonio López González. Actúa como padrino Luis Ferre de Merlo. Gestión de la edificación, Juan Carlos Pérez Sánchez. Actúa como padrino Luis Ferre de Merlo. Arquitectura, ciudad, obra civil y su construcción. Antonio Luis Galiano Garrigós. Actúa como padrino Víctor Echarri Iribarren. Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles. José Antonio Maciá Ruiz. Actúa como padrino Víctor Echarri Iribarren. Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles. Mónica Mateo García. Actúa como padrino José Servando Chinchón Yepes.
Tecnologías de la Sociedad de la Información, Rubén Sarabia Pérez. Actúa como padrinos Antonio Manuel Jimeno Morenilla y Rafael Molina Carmona. Informática avanzada, Antonio Javier Gallego Sánchez. Actúa como padrino Rafael Molina Carmona. Y José María Salinas Serrano. Actúa como padrino Miguel Ángel Cazorla Quevedo. Aplicaciones de la informática. Jesús María Hermida Carbonell. Actúa como padrino Santiago Meliá Bechveder. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. Sergio Rosa Cintas. Actúa como padrino Juan José Galeana Merino. Programa de Doctorat Ciències de la Salut, Francisco Javier Rizo Baeza. Actúa como padrina María Eugenia Galeana Sánchez. María Francisca Tudela Urrea. Actúa como padrina María Eugenia Galeana Sánchez. Salud Pública, Eva María Trescastro López. Actúa como padrí Josep Bernabéu Mestre y como padrina María Eugenia Galeana Sánchez. Salud Pública, Pedro Manuel Morín de Samoreira. Actúa como padrí Francisco Javier Sanz Valero. Enfermería y Cultura de Les Cures, Manuel Felipe Rech García Galvis. Actúa como padrina María Mercedes Rizo Baeza.
Recerca educativa, ensenyament i aprenentatge. José Marcos Gómez Puerta. Actúa com a padrina Maria Cristina Cardona Moltó. Marisabel Laguna Segovia. Actúa com a padrina Maria Cristina Cardona Moltó. Sociologia, Societat i Cultura Contemporànies. Manuela Avilés Hernández. Actuen com a padrines Maria Teresa Algado Ferrer i Carmina Pérez Pérez. Recerca educativa, desenvolupament curricular i professional. Rocío Arques Rosas. Actúa com a padrí Leandro Navas Martínez. María Alejandra Ábalos Ramos. Actúa com a padrina María Ángeles Martínez Ruiz. Recerca educativa, didàctica de la matemàtica, de la llengua, la literatura i de l'exposició musical. Felicidad Tabuenca Cuevas. Actúa com a padrí Antonio Lillo Boades. Diseño, orientación e intervención psicopedagógica. María del Carmen Girón Calero. Actúa como padrino Juan Luis Castejón Costa. Economía cuantitativa. Luis José Blas Moreno Garrido. Actúa como padrino José Alcalde Pérez. Problemas actuales e históricos de la economía. José Joaquín García Gómez. Actúa como padrino Antonio Escudero Gutiérrez.
Marketing. Franco Manuel Sancho Esper. Actúa como madrina María Dolores de Juan Vigaray. Bienestar Social y Desigualdades. Tatiana Hidalgo Marí. Actúa como padrino Raúl Rodríguez Ferrandiz. Francisco Lorenzo Solá. Actúa como madrina María del Carmen Carretón Ballester. Bienestar Social y Desigualdades. Marián Navarro Beltrá. Actúa como madrina Marta Martín Llaguno. Carolina Victoria Ripoll Arcacia. Actúa como padrino Daniel Laparra Casado. Sociología, Sociedad y Cultura Contemporáneas. Rodolfo Martínez Gras. Actúa como padrino Daniel Laparra Casado. Metodología, fuentes e instituciones jurídicas. Alicia Fernández Peinado Martínez. Actúa como madrina Carmen Viqueira Pérez. Iván Luis Sempere Masa. Actúa como madrina Esperanza Gallego Sánchez. María Asunción Soriano Rodríguez. Actúa como padrino Manuel Alenda Salinas.
Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad, Miguel Ángel Blanes Climent. Actúa como padrino Andrés Molina Jiménez. Jorge González González. Actúa como padrino José Joaquín Martínez Ejido. Tecnologies per a la salut i el benestar. Maria del Carmen García Domene. Actúen com a padrines Dolores de Fez-Saiz i María José Luque Cobija. Síntesi orgànica. Rafael Cano Montserrat. Actúe com a padrí Diego José Ramón Dangla. Eduardo Gómez Torres. Actúa com a padrí Diego Antonio Alonso Velasco. Biodiversitat, conservació i gestió de les espècies i els seus hàbitats. Mònica de Castro Pardo. Actúa com a padrí Vicente Urios Moliner. Flavia Paola Gobi. Actúa com a padrina María Isabel Martínez Sánchez. María Pilar Hurtado Asencio. Actúa como a padrina Celeste Pérez Bañón. Electroquímica, Ciència i Tecnologia. Alfonso Sáez Fernández. Actúa com a padrí Vicente Montiel Leguey.
conservació i restauració d'ecosistemes i de la diversitat biològica. Estrella Pastor Llorca. Actua com a padrí Andreu Bonet Jornet. Ciència de materials. Néstor Guijarro Carratalà. Actua com a padrí Pedro Luis Bonete Fernández. Ciència de materials. Izaskun Inmaculada Miguel García. Actúa como a padrí Ángel Berenguer Murcia. Haroldo José Romero Anaya. Actúa como a padrina María Ángeles Lillo Ródenas. Guido Francesco Tratwain Clerici. Actúa como a padrí Juan Antonio Alcañiz Monje. Filologia catalana. Eduard Baile López. Actúa com a padrí Rafael Alemany Ferrer. Darí Escandell Maestre. Actúa com a padrí Joan Borja Sanz. Llengua i literatura catalanes. Carmen Arronis i Llopis. Actúa com a padrina María Manuela García Sempere.
Traducción e interpretación. Patrick Estefan Martínez. Actúa como padrino Miguel Tolosa Igualada. María Lucía Navarro Brotons. Actúa como padrino Fernando Navarro Domínguez. Literatura española e hispanoamericana. Lengua española, lingüística general y teoría de la literatura. Ruth María Lavalle Ortiz. Actúa como padrino José Luis Cifuentes Honrubia. Sociedad y Estado en España, siglos XIV al XX. Ernesto Manuel Matas Pujalte. Actúa como padrino José Miguel Santa Creu Soler. Y César San Pedro Sánchez. Actúa como padrino Armando Alberola Romá. Se va a proceder a la entrega del Laurel de Oro de la Universidad de Alicante al excelentísimo señor don Pedro Fernández González. Tiene la palabra la secretaria general. Señor rector magnífico, señor director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, señor presidente del Consejo Social, señora vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, excelentísimo señor don Pedro Fernández, autoridades académicas, dignísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un honor tener la oportunidad de glosar, si bien de manera sucinta, los méritos del excelentísimo señor don Pedro Fernández González, que le hacen loable merecedor del Laurel de Oro que nuestra universidad otorga a aquellas personas de prestigio sobresaliente en diversos ámbitos, entre ellos el deportivo. Es conocido el compromiso institucional de la Universidad de Alicante con el deporte, reconociendo la importancia que tiene como transmisor de valores y estableciendo las medidas para favorecer su práctica y hacerla compatible con la formación académica. Mens sana, in corpore sano. Lejano queda ya el tiempo en el que la laurea distinguiera a los generales romanos victoriosos, pero la corona triunfal, primero de laurel, después de oro, continúa siendo hoy el símbolo de la victoria, del triunfo. Por ello,
posee un especial significado la concesión del Laurel de Oro a don Pedro Ferrándiz, el entrenador de baloncesto más laureado del mundo. Don Pedro es poseedor de más de un centenar de distinciones deportivas y civiles, entre las que hemos de destacar la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo de España, el ser miembro y collar de la Orden Olímpica, miembro del Basketball Hall of Fame de Estados Unidos, medalla de oro al Mérito Deportivo de España, etc. Nuestra distinción tiene la singularidad de ser la primera que le otorga una institución académica y nos enorgullecemos de ello. La trayectoria de este alicantino excepcional, que, como él mismo ha reconocido humildemente, llegó a Madrid sin ser nada ni nadie, es impresionante. Fue el número 1 de su promoción como entrenador nacional de baloncesto. También el primer profesor de baloncesto del Instituto Nacional de Educación Física. Creador de una escuela, apostó siempre por la formación. Así, merece una destacada atención su compromiso con el deporte a través de la fundación que lleva su nombre, el mayor centro de estudios e investigación del deporte de la canasta, destinada al cuidado y a la difusión cultural de la Biblioteca Samaranch, la mayor del mundo, dedicada al baloncesto. Don Pedro Ferrándiz fue entrenador del Real Madrid durante 14 años, 4 veces campeón de Copa de Europa, 3 veces subcampeón, 12 veces campeón de la Liga Española, 8 veces campeón de la Copa de España, 7 veces campeón del Torneo de Navidad, seleccionador nacional en el año 64 y 65 y récord de victorias ininterrumpidas a lo largo de 2 años y medio. Forjó un equipo casi invencible, plagado de estrellas colosales, que permanecen en el imaginario de una generación que aprendimos de su mano a amar el baloncesto. Pionero de una política de fichajes, reclutó y dirigió a los mejores. Bravender, a quien fue a buscar personalmente a la Universidad de Minnesota, Walter, Luic, Corbalán, Emiliano, Cabrera, Cristóbal y tantos otros. Pero el objetivo era trabajar en equipo y ganar, y lo ganó todo, repetidamente, año tras año, haciendo de la victoria un hábito. Con una personalidad arrolladora, la mirada lúcida y los nervios de acero, recordamos cómo atraía para sí las iras de los seguidores del eterno rival, saliendo a la cancha antes que sus jugadores para evitarles la presión. Imperturbable en el fragor de la grada, ovacionado, criticado, temido y respetado. Fue un innovador, desarrolló tácticas y jugadas, revolucionó el baloncesto con su estilo rápido, aplicó el contraataque y el tiro del alero al final, y la defensa personal en sustitución de la tradicional defensa en zona, que prohibió. Con sus nuevos y a veces arriesgados planteamientos, contribuyó como nunca antes al progreso de este deporte. No puedo omitir el célebre episodio de la autocanasta, que indujo a la FIBA a cambiar un artículo del reglamento. Eran los octavos de final de la Copa de Europa frente al Ignis de Varese, partido de ida. Recuerda, don Pedro, la situación era desesperada. Si se empataba aquel encuentro, debía jugarse una prórroga y los jugadores estaban cargados de faltas o eliminados. A 2 segundos del final empataron los italianos. En el tiempo muerto ordenó a Locen que marcara en su propia canasta para evitar la prórroga y perdió el partido por 2 puntos. Los italianos lo celebraron hasta que se dieron cuenta de la realidad. Una prórroga podía haber supuesto una derrota por una diferencia mucho mayor y el Madrid ganó sobradamente en el partido de vuelta. Es muy elocuente. Después de tantos éxitos, tal vez se cansara de ganar. Lo cierto es que se marchó siendo muy joven, a los 47 años, y que también él pudo nombrar un sucesor, y se vanagloriaba de ello. El baloncesto fue para mí lo mismo que la religión para San Pablo. Yo me dedicaba al fútbol, como todo el mundo. Un día entré por casualidad en una cancha de baloncesto y vi la luz, como San Pablo camino de Damasco. Pedro Ferrándiz Dixit. Celebramos, don Pedro, su conversión al baloncesto y le mostramos nuestra sincera admiración y gratitud por su maestría, talento y esfuerzo, por saber ganar y saber perder, la miel y la hiel, por las tardes memorables de gestas heroicas al límite de las fuerzas, por encumbrar nuestro baloncesto al Olimpo deportivo y, sobre todo, por emocionarnos tantas veces con el espectáculo inteligente del deporte de la canasta, ese duelo de gigantes con la magia en las manos. Altius, Citius, Fortius. Por lo que antecede, y como secretaria general,
Procedo a dar fe en este acto del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, celebrado el día 26 de mayo de 2014, por el que se aprobó unánimemente la concesión del Laurel de Oro al excelentísimo señor don Pedro Ferrandiz González, en Alicante, a 5 de junio de 2014. Muchas gracias. Por favor, don Pedro. Señor Rector Magnífico, señor Director General de la Universidad de Estudios Superiores y Ciencia, señor Rector Honorario, señores Rectores Magníficos de las Universidades Internacional Menéndez Pelayo, Politécnica de Valencia y Miguel Hernández, señor Presidente del Consejo Social, señora Secretaria General, señora Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores. Hace más de 60 años dejé Alicante, ciudad de mi nacimiento, en pos de un futuro tan ilusionante como incierto. Alicante, convaleciente de una guerra feroz, intentaba con enorme esfuerzo reponerse de todas las calamidades que esa guerra le había dejado como herencia maldita. En aquellos tiempos las actividades sociales eran limitadas y estaban controladas, por lo que el deporte se convirtió en una válvula de escape de la juventud, que pronto se dedicó a practicarlo en todas sus facetas, muchas de ellas novedosas, pero naturalmente en su estado primitivo, con reducidos medios y un enorme retraso de nivel y calidad con respecto a la media nacional. Ese fue el caso del baloncesto, uno de los deportes que más pronto se introdujo en la sociedad deportiva, en donde yo me inicié tardíamente, pero con bastante fortuna. Esa fortuna deportiva, que no económica, se convirtió necesariamente en una progresiva limitación de horizontes que me obsesionó durante mucho tiempo, hasta que tomé la decisión de marcharme y afrontar un futuro que nadie me avalaba ni mucho menos garantizaba. Era una época en la que pensar en una universidad para Alicante era un sueño imposible, por lo que solo los hijos de los pudientes se marchaban a estudiar, preferentemente en las universidades de Madrid y Salamanca, lo que limitaba la práctica del deporte alicantino a quienes no podían marcharse, que en general eran hijos de trabajadores y pequeños comerciantes que tarde o temprano abandonaban los estudios para ponerse a trabajar. Esa era la cantera de la que se nutría el fútbol y los demás deportes,
Para los preuniversitarios existían clubes de socios de pago como el Montemar y el Club de Regatas, donde podrían practicar deportes de élite como la vela, el hockey y el tenis. Hoy, finalizado el periplo de mi apasionante vida deportiva, que me ha permitido recorrer el mundo entero y tener amigos en los 5 continentes, cuando veo y siento la seguridad cultural que la Universidad de Alicante proporciona a una ciudad, a mi ciudad, cuando leo las actividades docentes, científicas y deportivas que desarrolla, el prestigio nacional e internacional que ha adquirido, y cuando paseo por sus avenidas nutridas de estudiantes de todas las procedencias y visito sus instalaciones deportivas, sus aulas y este Paraninfo, siento mucho más acentuado mi enorme orgullo de ser alicantino. Yo he tenido la fortuna de conocer Olimpia, la primera universidad deportiva de la historia del hombre, y he acariciado las piedras milenarias que guardan en su pétrea memoria las proclamas de maestros, oradores, poetas que allí ensalzaban la gloria de los vencedores. Honores y distinciones no han faltado en mi vida, pero para un hombre que apenas pudo cursar la segunda enseñanza, el que una institución docente del prestigio de la Universidad de Alicante decida otorgarle su más alto premio deportivo, el Lauro de Oro, convierte en realidad uno de sus más caros sueños. A la Universidad de Alicante, encarnada en su rector magnífico, Manuel Palomares, le expreso mi más alta gratitud. Muchas gracias. Señor Director General de Universitat, Estudi Superior y Ciència, Señor President del Consell Social de la Universitat d'Alacant, Senyora Secretària General de la Universitat d'Alacant, Senyora Vicerrectora d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, Senyor President del Consell d'Estudiants, Senyor Subdelegat del Govern, Senyors tenint alcaldes d'Alacant i Sant Vicent, autoritats universitàries, acadèmiques, civils, militars i polítiques, i representants d'entitats cíviques i agents socials i col·legis professionals, membres de la comunitat universitària, del Consell de Govern, del claustre, del Consell Social i de les fundacions de la Universitat d'Alacant. Senyores i senyors, amigues i amics, molt bon dia. Deixeu-me, primer de tot, que us doni les gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui ací al Paraninf de la Universitat d'Alacant. L'acte de cloenda del curs acadèmic està envoltat d'un important cerimonial. Aquest acte, a més de permetre fer un balanç de les principals activitats dutes a terme per la universitat, és també el lloc apropiat per a plantejar objectius i metes a les quals la universitat voldria poder arribar a mitjà i llarg termini. L'acte de clausura del curs acadèmic 2013-2014, que ara acaba, ha estat protagonitzat pel lliurament del màxim títol acadèmic de les universitats poden atorgar, el títol de doctor. Etimològicament, doctor és una paraula que defineix el mestre, el professor, qui genera coneixement. La primera col·lació del títol de doctor va tenir lloc l'any 1140 a la Universitat de Bologna, a la qual van seguir al poc de temps altres universitats europees. En els nostres dies, el títol de doctor està associat al reconeixement de la capacitat investigadora. Capacitat investigadora per a la generació del coneixement, que és una de les funcions que la universitat ha de dur a terme, sense la qual no podríem parlar pròpiament d'universitat. Vull felicitar, doncs, els doctors que heu rebut avui el birret que simbolitza la vostra nova condició. Després de diversos anys d'esforços, heu aconseguit la col·lació del més alt grau acadèmic que concedeix la universitat,
el títol de doctor. La Universitat d'Alacant us ha fet jurament del màxim títol acadèmic i en aquest acaba de reconèixer la vostra capacitat investigadora. Vosaltres sou un exemple destacat del treball que es du a terme en la nostra universitat i per això, en nom de tota la comunitat universitària, torne a reiterar-vos l'orgull que sentim i la nostra felicitació per l'èxit que heu aconseguit. Hoy, además, es un día para el reconocimiento, la gratitud y la reciprocidad, y para estrechar vínculos con el deporte. Hemos tenido la oportunidad de entregar el Laurel de Oro al excelentísimo señor don Pedro Ferrandiz por su extraordinaria trayectoria profesional como entrenador de baloncesto. Propuesta acordada por unanimidad por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Este galardón se concede a personas o instituciones con un prestigio sobresaliente en el ámbito deportivo, artístico o cultural. Nuestra secretaria general, la profesora Calzada, ha glosado los méritos del nuevo Laurel de Oro, pero me gustaría destacar de nuevo que durante su fase como entrenador ganó 12 Ligas de España, 11 Copas de España y 4 Copas de Europa, lo que le acredita como uno de los mejores entrenadores del mundo de todos los tiempos. Por todo ello, quiero, en nombre de toda la comunidad universitaria, expresar nuestra más sincera felicitación a don Pedro Ferrandiz por este galardón, así como agradecerle y reconocerle su cercanía y apoyo a nuestra universidad. Gracias y enhorabuena, Pedro. Permítanme ahora que en este acto de clausura esboce un breve balance del curso transcurrido, uno más bajo el signo de la crisis, una crisis que, lejos de implicar un giro brusco favorable, parece haber devenido una nueva normalidad. Déjenme decirles, sin embargo, que en medio de tanto ruido y malestar y confusión, la institución que tengo el honor de dirigir, además de la determinación y resiliencia necesarias para afrontar situaciones complejas, conserva, cuando poco, una certeza que se ha convertido en un lugar común contemporáneo, pero que fue enunciada ya hace casi 3 siglos por Benjamin Franklin. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. Sí, sin duda, invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios tangibles e intangibles, desde incrementos considerables en la productividad hasta la posibilidad de ejercer la crítica y cultivar la imaginación creadora, tan necesaria en un mundo complejo para afrontar situaciones enrevesadas y cambiantes. Sin embargo, un informe del presente año ha calculado que entre 2009 y 2013 las universidades españolas han perdido 1.400 millones de euros, lo que equivale a un recorte del 14% en su financiación, y la debilidad de las finanzas públicas, aliada a la escasa colaboración privada, amenaza con ampliar la brecha ya existente en relación con las mejores universidades de otros países. Como en efecto he reconocido y constantemente recordado, ninguna universidad española figura entre las 200 mejores universidades del mundo según el ranking de Shanghái, que clasifica a las universidades por su impacto en la investigación y los reconocimientos internacionales recibidos. Es, sin embargo, menos conocido y aún menos reconocido que el nivel de gasto universitario, el 0,86% del PIB en 2013, sitúa a nuestro país muy por debajo de la inversión media de la OCDE, que ronda el 1,3%, y en claro descenso respecto al gasto universitario en 2009, que alcanzó el 0,96% del PIB. Resulta, asimismo, innegable que la Universidad Española realiza, como tuve ocasión de subrayar en alguna ocasión anterior, el 3,3% de la producción científica mundial y el 4% de las citas científicas, cuando el tamaño de nuestra economía y nuestro comercio exterior son el 2,2% y el 1,9% respectivamente, de la economía y el comercio mundial, en muestra de una envidiable eficiencia, pese a los recortes presupuestarios y la reducción de las plantillas de investigadores. Todos, en fin, tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios hechos. Para los idólatras de los rankings, que de todos modos harían bien en aplicarse en sus sectores y campos de actividad respectivas las mismas exigencias que demandan las universidades públicas, tenemos, de todos modos, buenas noticias. 7 universidades españolas figuran entre las 100
mejores campus jóvenes del mundo para clasificar las más destacadas instituciones educativas del ámbito superior de menos de 50 años. España es, además, el cuarto país, por detrás de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, con más campus en el top 100, superando a Francia, a Alemania, a Canadá, a Taiwán y a Hong Kong. Importa, además, a este respecto, tener en cuenta que la media de edad de las 100 mejores instituciones universitarias, esas a las que se nos exige converger, centros como Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Oxford, Cambridge o MIT, es de 200 años, antigüedad que, como reconoce la publicación británica, les otorga ventajas significativas en financiación, riqueza y propiedades, y en su capacidad para desarrollar patronazgos y redes de alumnos profundas y duraderas. La Universidad de Alicante celebra este año el 35 aniversario de su creación. Somos, pues, contemporáneos de la recuperada democracia, coetanos de los primeros ayuntamientos de la libertad, aun cuando nuestros antecedentes históricos reconocidos se remonten a la Universidad de Orihuela en el siglo XVII, gracias a la decisiva intervención en 1998 del excelentísimo y reverendo señor don Victorio Oliver Domingo, entonces obispo de Orihuela, Alicante, y en la actualidad obispo emérito de la diócesis y recién medalla de oro de la Universidad de Alicante, en reconocimiento a su decidido apoyo a la institución y a su lealtad, firmeza e independencia en la defensa de la autonomía universitaria. Así, somos herederos de la tradición universitaria del antiguo Reino de Valencia, arraigados en el territorio, en el sentido más amplio, y recogemos el legado de esa tradición universitaria católica y del Mediterráneo. Y solo, tal vez, en el nuevo milenio puede hablarse de un proceso de consolidación de la Universidad de Alicante, fraguado por el impulso generoso de las instituciones de la sociedad civil de la provincia y de los poderes públicos, y con el esfuerzo constante de la comunidad universitaria, encauzado, planificado y dirigido brillantemente por los que me precedieron en el cargo que ocupo y por sus equipos de gobierno. Infortunadamente, uno de nuestros rectores históricos, don Ramón Martín Mateo, nos ha dejado recientemente, y su silencio ensordece, por más que, en los últimos años, la enfermedad enturbiara su voz y espaciara sus sagaces y, sin embargo, bienhumoradas y chispeantes intervenciones. Le echaré de menos, pero no le olvidaremos. Le recordaremos siempre como uno de los arquitectos de la consolidación y crecimiento de nuestra universidad y de nuestro campus. Descanse en paz y reciba a su familia, allegados, compañeros y amigos el parvo consuelo del reconocimiento de su legado y su constancia en el tiempo contra la inevitable caducidad de nuestras vidas. Don Ramón, sin embargo, sí tuvo aún la ocasión de conocer que la Universidad de Alicante que él contribuyó a construir aparece, por primera vez, entre las 500 mejores del mundo, concretamente en el puesto 473, según la edición 2014 del prestigioso ranking de la Universidad de Leiden, referencia mundial en la materia y considerado internacionalmente como el más académico, ya que mide a nivel mundial la actividad científica de las 750 mejores universidades sobre la base de exhaustivos indicadores y parámetros bibliométricos que calibran en detalle la productividad científica de las universidades y ponderan el impacto de la transferencia de resultados, la investigación cooperativa y parte de las publicaciones indexadas en la Web of Science. En el ranking general de todos los campos científicos, la Universidad de Alicante ocupa el 15º lugar entre todas las universidades españolas, de las 50 públicas y más de 30 privadas. Y hay que destacar, además, que en el campo de las ciencias sociales, que este ranking también incluye las artes y las humanidades, la Universidad de Alicante es la segunda de todas las universidades españolas que aparecen y la primera de las valencianas, mientras que en el campo de las ciencias naturales, la Universidad de Alicante ocupa el 4º lugar de las españolas y la segunda en el caso de las universidades situadas en la Comunidad Valenciana. No me cuento entre los adeptos incondicionales de los rankings. Probablemente muestran tanto como ocultan, ya que la medición modifica lo medido. Y, desde luego, resumir la evaluación de las muy diversas actividades que se desarrollan en las universidades se convierte en un indicador sintético.
De todos modos, podemos acordar que la información recogida en los rankings tiene cierta utilidad, pudiendo servir para orientar decisiones individuales y estrategias colectivas sobre dónde estudiar o en qué áreas de conocimiento se considera que tenemos fortalezas y en qué otras habría que mejorar. Convendremos también que pocas, sí alguna, instituciones o empresas de la provincia están en condiciones de acceder a tan honorable posición en una clasificación que, les recuerdo, es global, es decir, que con las cautelas expresadas nos ubica en el mundo. Y quisiera llamar su atención sobre el hecho de que dicha conquista de una primeriza pero significativa visibilidad no se ha cumplido en un contexto de mejoras de nuestra financiación o de atención preferente a la investigación, al desarrollo y a la innovación, como en la mayor parte del centro y el norte de Europa y en los países emergentes, sino en un tiempo de desolación y drásticos recortes en educación. En otros términos, nuestros resultados, aún apreciables en investigación y rendimientos formativos, se sirven de la inercia de periodos anteriores en los que nuestras mejoras de calidad eran directamente proporcionales a un nivel de financiación suficiente. Si en el más breve plazo sigue sin haber dinero para renovar el horizonte de nuestra educación superior y del conjunto de nuestro sistema educativo, en el medio y largo plazo, ese vacío ineluctablemente impedirá mejorar la productividad y activar un modelo de crecimiento más equilibrado y consistente que nos permita afrontar mejor las crisis futuras. Temo, en fin, que nos estemos encaminando a un sistema universitario público en el que la merma de financiación y la necesidad de obtener ingresos propios, un púdico eufemismo que encubre muy fundamentalmente el incremento de las tasas y de las matrículas que pagan nuestros estudiantes, junto a superiores exigencias para la obtención de becas, nos allegue a una especie de universidad concertada. Un extraño híbrido que, con la excusa de las necesarias restricciones presupuestarias, acabe abocándonos a una suerte de lento pero irreparable declive, que favorezca una opción de salida hacia las universidades privadas, financiadas y privilegiadas directa o indirectamente por las administraciones y consentidas en los requisitos mínimos exigibles por los poderes públicos. No olvidemos, en fin, que en educación la calidad es directamente proporcional al nivel de financiación. Por supuesto, no es que la calidad sea solo un asunto de financiación. Hay otras precondiciones, como el papel de las mismas familias o las estructuras socioculturales, el modelo de sociedad al que se aspira o la importancia concedida a la educación y a la cultura, además de la adecuación, formación y motivación de los centros y del profesorado. Pero una infrafinanciación sostenida en el tiempo simplemente trastoca radicalmente el equilibrio del sistema universitario, poniendo en riesgo su futuro, que a su vez es el futuro de un país, siempre dependiente de su talento, hoy desperdiciado o en fuga. Créanme, hemos aprendido austeridad y hasta hemos aprendido a apreciar la austeridad. La austeridad es una virtud pública y privada, cuyo cultivo y razón debemos recuperar. Significa sencillez, moderación y cumplimiento estricto de las normas éticas e implica una neta distinción entre lo fundamental y lo accesorio, lo necesario y lo superfluo, la suficiencia y el exceso, la credibilidad y el simulacro. Y así hemos conseguido controlar los gastos corrientes, la compra de bienes y servicios, los consumos de agua, teléfono o luz, hasta convertirnos en una de las universidades más eficientes de España, junto al resto de las de la Comunidad Valenciana, pese a ser la cuarta universidad peor financiada del país, según un informe de la Fundación Empresarial sobre el Conocimiento y Desarrollo, y sin que el volumen y la calidad de nuestra capacidad investigadora haya, por el momento, caído en términos relativos al resto de universidades, sino bien al contrario. Por su producción científica, la Universidad de Alicante ocupa el 10º puesto entre todas las universidades españolas y el puesto 12º en cuanto a la solicitud de patentes internacionales. En todo momento, además, hemos sido conscientes de la gravedad de la coyuntura económica en la que se aprobó el Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
El mismo Gobierno, sin embargo, que adoptó dichas medidas urgentes, nos dice ahora que lo peor de la recesión ha quedado atrás, que hemos atravesado con éxito el cabo de hornos de la crisis. Y lo que a las universidades públicas valencianas nos resta por recortar no es lo prescindible, lo accesorio o lo superfluo, sino que afecta al hueso, a la médula de nuestra actividad y, por tanto, al futuro de nuestra juventud, de nuestros hijos y a nuestro propio futuro como país. Devorado no en nombre de una austera prudencia, sino de una imprudencia, impulso suicida, que algunos califican como austericidio. No creo, a este respecto, que haya mucho que añadir al mesurado y equilibrado comunicado de la CRUE, en abril de este mismo año, en el que se demandaba el fin de las medidas excepcionales contenidas en el citado Real Decreto, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y que afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente, dañando, mediante las normas presupuestarias posteriores, los salarios, los derechos laborales y las expectativas profesionales de los empleados públicos y, por tanto, también de las universidades. Debemos recuperar la inversión en investigación para que los Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación 2014 y doctor honoris causa por nuestra universidad, o los Javier García, Premio Jaume I en Nuevas Tecnologías 2014 y profesor de nuestra universidad, o los Enrique Sentana, Premio Jaume I de Economía en 2014 y antiguo estudiante licenciado por nuestra universidad, no vean frustradas sus carreras o tengan que exiliarse, y para que nunca más la investigación, el desarrollo y la innovación sea considerada en mayor medida gasto en vez de inversión. Felicidades desde aquí y enhorabuena a Avelino, a Javier y a Enrique. Además, debemos fijar precios públicos de matrícula accesibles y razonables en todos los niveles formativos, incluso los másteres. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de la gestión de la actividad docente e investigación a las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica, truncadas por las insatisfactorias tasas de reposición. Deben levantarse los obstáculos que cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación, por no hablar de la necesaria e incumplida internacionalización del profesorado. Deberíamos, diría yo, empezar a aceptar que las reformas no son necesariamente sinónimo de recortes o sacrificios sociales. Las verdaderas reformas estructurales, en realidad, eliminan privilegios y benefician a la mayoría. Y el problema de nuestra comunidad, de nuestro país, es la falta de dinamismo de nuestra estructura económica, nuestro escaso potencial de crecimiento, en alianza con una muy escasa ambición de reformismo socioeconómico y político real y profundo. Nuestra economía, en fin, es poco competitiva, está concentrada en sectores de baja productividad y las empresas no invierten lo suficiente en investigación, desarrollo y formación, ni innovan al ritmo de sus competidores. No tenemos recursos naturales ni ventajas competitivas en sectores de alto crecimiento y empleo, y muchos mercados están protegidos de una verdadera competencia por una excesiva y perniciosa connivencia entre lo privado y lo público. Nos enfrentamos, en fin, como han señalado significados autores, a los retos del siglo XXI con estructuras del siglo XX e incluso del siglo XIX, justo cuando el mundo está experimentando un cambio tectónico con la irrupción de los países emergentes. Déjenme, para terminar, y a riesgo de resultar reiterativo, volver al inicio de este discurso. Sí, no hay inversión más rentable que la del conocimiento, ni peor error que una insuficiente inversión en capital humano. Y del mismo modo que apoyamos a la Generalitat en su reivindicación ante el Gobierno central de una financiación más justa y en su demanda de satisfacción de la deuda histórica, nada nos distraerá de nuestra reivindicación de un marco de financiación suficiente y estable, sin olvidar las deudas contraídas en el plazo corto del tiempo de la crisis y en el de la deuda histórica reconocida y diferida. Y es que, recuerden, las universidades del sistema universitario público valenciano nunca gastamos lo que no teníamos, nunca vivimos por encima de nuestras posibilidades,
Nunca nos excedimos en cuanto a lo que se acordó concedernos para el buen cumplimiento de nuestro cometido, sin sobrecostes ni modificados, y por ello no consideramos razonable ni pagar excesos que no nos corresponden, ni renunciar a lo que, siéndonos debido, hubiera redundado y redundará indudablemente en beneficio, sin excepción, de todos. Muchas gracias y buenos días. En pie. Todos en pie, por favor. Declare clausurat en la Universitat d'Alacant el curs acadèmic 2013-2014. Se levanta la sesión.